queridos alumnos, ¿cómo están? El día de hoy nuestro tema es Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Esta historia es bastante interesante porque yo se las cuento como historia, ustedes saben. Imaginen la Francia, es decir, Francia, a finales del siglo XVIII, un país sumido en profundas desigualdades sociales donde la condición de vida era extremadamente dura. En medio de la Revolución Francesa, la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad que se hacían pues ver en todo Francia. Pero hubo un grupo de voz que no fue ignoradas porque no tuvieron de otra. Y también había un grupo que sufría mucho bajo la presión, es decir, las mujeres eran estas. Las mujeres de la época no solo vivían en una sociedad dominada por una monarquía absoluta, sino que también estaban sometidas a la presión de una cultura patriarcal que les regalaba una porción secundaria. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita en 1789, se proclamaba que todos los hombres nacían libres e iguales en derechos. Pero, ¿qué ocurría con las mujeres? A ellas no se les reconocía el mismo derecho. Las mujeres pobres, en particular, formaban parte del tercer estado en el grupo social más oprimido y sus vidas eran una constante lucha. Ellas no vivían, ellas sobrevivían. Muchos trabajaban en oficios humildes, eran sirvientas, costureras, incluso trabajaban en el comercio menor, es decir, prostitución. Otras, por la extrema pobreza, eh, se veían obligadas a mendigar o, como les digo, vivir de la prostitución. El esfuerzo diario por alimentar a sus hijos las llevó a involucrarse a grandes revueltas populares, como las protestas por el pan, que se convirtieron en una lucha, en un símbolo de lucha muy grande por la mujer. Condorcet, uno de los pensadores que influenció esta revolución, hizo una fuerte comparación entre la situación de las mujeres y las personas esclavizadas. Consideraba que las mujeres eran tratadas como seres inferiores, despojadas de sus derechos y sin acceso a ningún tipo de libertad. Esta reflexión mostraba la doble opresión que sufrían. No solo eran oprimidas por su género, sino también por su clase social. Las mujeres de clase alta no enfrentaban las mismas penurias económicas que las de clase baja, pero su situación política era igualmente desventajosa. Aunque tenían riquezas, seguían siendo excluidas por el poder político. Así, en una sociedad donde solo los hombres podían ejercer derechos civiles y políticos, las mujeres quedaban afuera de absolutamente todo. Prácticamente las mujeres tenían hijos y chao, nada más. Y los hijos que tenían ni siquiera eran considerados tampoco, porque pues no eran hijos de hombres de clase alta. Entonces, no valían nada prácticamente. Pero hubo una mujer que no se conformó con el silencio impuesto a las mujeres. Olympe de Gouges, una escritora y activista francesa, decidió hacer algo al respecto en 1791. Inspirada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. En este valiente acto planteó que así como los hombres tenían derecho a la libertad, igualdad y ciudadanía, las mujeres también debían gozar de esos mismos derechos. No solo abogaba por la libertad personal y la igualdad ante el rey, sino que también exigía derechos políticos como derecho al voto, participar plenamente en la vida pública. Sin embargo, la Asamblea Nacional que había redactado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se negó a aprobar este nuevo documento. Olympe, decidida y muy fuerte, se enfrentó incluso a sus propios compañeros revolucionarios, lo que la llevó a la pena de muerte. Fue asesinada en la guillotina en 1793, convirtiéndose en una mártir de la lucha por los derechos de las mujeres. Lamentablemente, la muerte de Olympe no fue el fin de la opresión, sino que más bien la predulió por un largo tiempo, es decir, su muerte hizo que muchas mujeres tuvieran mucho miedo y ya nadie más quiso hablar. En 1804, con la instalación del Código Napoleónico, se abolieron muchos de los pocos derechos que las mujeres habían logrado durante la Revolución.
como el derecho a la propiedad, a la justicia. El hogar fue definido como el lugar para la excelencia de las mujeres y el poder legal continuó en manos de los hombres. A pesar de estos retrocesos, la semilla de la lucha por la equidad de género había sido planteada. Tuvieron que pasar 2 largos siglos para que las mujeres finalmente puedan acceder a los mismos derechos que los hombres en muchos países. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía Olympe de Just, aunque rechazada en su tiempo, sigue siendo un símbolo de valentía y resistencia en la lucha por la igualdad. Las mujeres francesas, como otras en la historia, tuvieron que pelear una batalla larga y muy dura para ser escuchadas y también reconocidas como ciudadanos en pleno derecho. La historia de de Guius nos recuerda que, aunque las voces de las mujeres fueron silenciadas en su tiempo, sus ideales y su lucha por la libertad y sus derechos continuaron inspirando a muchísimas más generaciones. Entonces, chicas, es una historia que si ustedes pueden leerla, tal cual yo se las conté, es como pasó, pero que aquí está más larguita. Vamos a ver qué deberes tenemos el día de hoy. Disculpen, dijo de chicas, son chicas y chicos. El internet siempre está un poquito lento, no sé, desde que la luz se corta, miren, hasta se me salió. Tarea 1. Dice, investiga y escribe un breve texto, 5 o 6 líneas, sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía y cómo luchaban por la igualdad entre hombres y mujeres. 5 o 6 líneas, esto no hace. Texto, como ustedes quieran, del tamaño que quieran. La tarea número 2. Describe en 2 líneas cómo era la situación de las mujeres en Francia y en 1789 y cómo esto motivó a este documento del que hablamos. Vamos a escribirlo como ustedes quieran, no vamos a tener un tipo de línea. Ya listo, chicos. Entonces, es todo por la clase del día de hoy. Espero verlos pronto. Chau, chau, cuídense mucho.